Está Villavicencio, que está clarísimo, pero eso no es como decir en un mensaje subliminal, sí, pero está en segundo plano. Desde luego, lo que están diciendo es, efectivamente, esto buscan complementar de alguna manera esa posición, quizás moderar, yo les llamaría. Buscan moderar posiciones que pueden aparecer en un inicio un poco extremas, buscan moderar con candidatos vicepresidenciales que les ayuden a apelar un poco más hacia el centro de los intereses ¿Qué políticos. pasa con la RC? La RC está claramente ubicada en privilegiar al Estado por encima del mercado. Es el caso más, es el caso más claro de un contraste con respecto a ese grupo y a ese grupo que van a competir entre ellos y van a consumir los votos mutuamente, ¿no es cierto? Entonces, que todos estos candidatos que he mencionado pertenezcan a un mismo sector, va a ser una competencia muy fuerte entre ellos, porque van a dividir el voto entre las personas que favorecen también esa visión de privilegiar al mercado por encima del Estado. Esto no pasa con la RC. La RC es el epítome, es el ejemplo más claro de una posición que privilegia al Estado por encima del mercado y la única competencia que tendría relativamente cercana y no muy cerca, desde luego, es la de Yacu Pérez, que Claro. también tiene una posición de Estado por encima de mercado, pero más hacia los valores comunitarios y de protección del medio ambiente. Sí, totalmente, interesante. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Se puede primera vuelta para cualquiera o no, Pablo? Muy difícil, Nelson, es muy difícil. Ningún candidato en este momento, ninguna candidata también a la presidencia, ningún binomio en este momento goza de las cifras, de lo que yo he podido ver en las últimas encuestas, no gozan de las cifras para poder hablar en esos términos al día de hoy. Y si lo proyectamos, la única candidata que tendría esa posibilidad sería la RC con Luisa González, pero aún así solo se acercaría. Si proyectamos, se acercaría porque podría pasar el umbral de los 30 puntos, pero eso no significa que No. llegue a los 40. Y más aún, llegue a los 40 con 10 puntos de diferencia, Claro. que es tener claro que serían las condiciones que le permitirían una victoria en primera vuelta. Por decir, sacar 40 y pico y el otro tendría que sacar 29, Sí, o sea, pues tendría que, 30, ese tendría que sacar 40 y el siguiente tendría que sacar 30. 30, 40, Mínimo, mínimo. mínimo para que, exacto, para que se alcance. La ventaja que tiene la RC, desde luego, en estas elecciones es que no tiene mucha competencia en este sector que yo Claro, menciono. claro. No tiene mucha competencia. La competencia, quienes van, ¿dónde está el pelotón? ¿Dónde están quienes están peleando los votos del mismo bando o del mismo grupo de ciudadanos con las mismas preferencias? Son los que mencioné antes, los que quizás en términos más convencionales asociaríamos con la derecha. Y es por eso, Nelson, que no nos sorprenda, es por eso que tenemos candidatos de ese bando que se asocian con esas ideas que no reconocen ser de derecha y que No, dicen yo no tengo ideología. ajá. Tratan de pescar por ahí, de peñiscar ese tajo grande que dejó Isa, que lo hubiese podido acoplar Isa, y peñiscar un poquito el tema de la izquierda. Interesante. Pablo Garcés, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Un mensaje nada más de reflexión para todas y todos, siempre a reconocer un poquito lo que mencionábamos en esta conversación muy brevemente, Nelson, la importancia de exigir, de demandar de nuestras candidatas y nuestros candidatos posiciones claras, porque finalmente cuando les confiamos el voto, nosotros les estamos no solamente confiando el qué es lo que queremos, sino el cómo. No solamente queremos resultados en seguridad, en pobreza, en salud, en educación, sino cómo va a obtener esos resultados. Y el cómo es fundamental. Va a ser con protección a la naturaleza o con extractivismo. Va a ser con privatización, con flexibilización laboral o sin ella. Va a ser con más inversión pública o sin inversión pública. El cómo en cada una de estas temáticas es fundamental y eso pasa por la posición ideológica. Es fundamental reconocer en nuestros candidatos cuáles son sus preferencias ideológicas y desde luego, Nelson, en cada una y cada uno de nosotros. Desde luego, y con esto finalizo, también es importante recordar que podemos variar y está bien. No tenemos que ser solo de una visión ideológica para todas las temáticas, sino que tenemos que reconocer que quizás muchas y muchos, quizás todas y todos tenemos distintas preferencias de posición ideológica
dependiendo del ámbito, seguridad, economía, medio ambiente. Y eso mismo deberíamos ver en nuestros candidatos. Que así sea. Pablo Garcés, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, Nelson. Un saludo a todas y todos. Muy bien, ahí estuvo Pablo en esta interesante conversación para aprender, mi querido amigo Piberencillo, porque no sabemos nosotros todo y debemos aprender, y eso es muy, muy interesante, particularmente el tema de las ideologías, muy, muy chévere.